decir su nombre y su cargo, por favor? Buenas tardes, chicas. Mi nombre es Andrea Flores, soy obstetriz, tengo una maestría en salud pública y tengo fortalezas en educación prenatal y en prevención de cáncer de cuello uterino. Comenzamos con esta entrevista. Quisiera que nos comente cuáles son las principales complicaciones que pueden surgir durante el embarazo y cómo se pueden prevenir estas. Bueno, lo que los datos estadísticos y la epidemiología de muerte materna indica es que las mayores complicaciones que pueden surgir son las tres patologías más comunes, ¿no? Trastornos hipertensivos del embarazo, donde encaja preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP y una hipertensión asociada al embarazo, hemorragias postparto, las claves rojas, la complicación por hemorragia y las claves obstétricas de sepsis, es decir, la complicación por un cuadro de infección. ¿Qué tipos de cuidados y de controles médicos son necesarios para garantizar para llevar un buen embarazo? La Organización Mundial de la Salud indica que la gestante debería tener por lo menos mínimo 5 controles prenatales. Controles prenatales integrales, ¿qué quiere decir? Un control prenatal donde sea valorado multidisciplinariamente, no solo por la obstetra ni el ginecólogo, sino también por medicina de salud mental, por odontología, por nutrición, por psicología. Todo ese equipo multidisciplinario garantiza que la paciente sea vista en todas sus esferas y no solo enfocadas en el estado de gestación, sino que también en su salud mental. Es indispensable que estos controles sean integrales, sean oportunos dentro de los parámetros de edad gestacional que le corresponde. Muchas de las embarazadas se captan tardíamente, pasado el primer trimestre, y esto nos hace perder un examen indispensable, un examen muy importante que es los ecos cromosómicos. Este eco genético permite diagnosticar oportunamente factores que nos predisponen para tener a niños con complicaciones, una complicación de aneuploidías cromosómicas. ¿Cómo afectan los antecedentes médicos al estilo de vida de una mujer durante el embarazo? Las patologías previas son factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquella mujer que su mamá o su hermana tuvo preeclampsia, existe un mayor porcentaje de que haga preeclampsia. Es indispensable que en la historia clínica de la embarazada se aborde todas sus patologías personales y sus patologías de los familiares, ya que predisponen a tener complicaciones gineco-obstétricas. Una de las complicaciones que más se evidencia en las pacientes es un tema de alimentación, ¿no? La mayoría de gestantes, un gran porcentaje, estadísticamente hablando, ingresan con sobrepeso u obesidad a su embarazo. Y esto ya les predispone para tener una diabetes gestacional. Entonces, el no abordar desde sus antecedentes una embarazada y pensar que solo se va a complicar del estado de gestación en adelante es un error. Debemos analizar su historia clínica, sus antecedentes previos, para poder dar, por ejemplo, una prevención a preeclampsia. Si está embarazada, que la mamá tuvo preeclampsia, tiene otros factores añadidos para el desarrollar este trastorno hipertensivo, se le va a asociar calcio y aspirina, un control prenatal en mayor nivel de complejidad. Entonces, todo eso se debe analizar para disminuir este factor de riesgo. ¿Hay enfermedades que pueden ser prevenidas si se lleva un buen control del embarazo desde el principio? Correcto. El control prenatal oportuno, con calidad, con un equipo multidisciplinario, previene un gran porcentaje. Más del 90% de mujeres de muertes maternas pudieron ser prevenibles con un buen control prenatal, con un buen control preconcepcional, con aquella mujer que no quería embarazarse y tuvo una buena asesoría en anticoncepción. Entonces, estos momentos en los que intervenimos en la vida de la mujer, ya sea antes, durante la concepción y en el parto, marcarán una gran diferencia. Por ejemplo, el brindar esta prevención de preeclampsia, el calcio y la aspirina, asociada con una nutricionista, va a garantizar que esta paciente en un gran porcentaje no haga una preeclampsia temprana. Puede que ella sí desencadene una preeclampsia tardía, pero ya los factores de morbilidad y mortalidad neonatal van a bajar considerablemente. ¿Qué otras patologías? Pues la mayoría, por ejemplo, una diabetes gestacional, aquella paciente gestante obesa que ingresa al embarazo y tiene una buena asesoría nutricional, va ganando adecuadamente sus curvas de ganancia de peso, tiene un buen estilo de vida, descansa correctamente, hace deporte, se alimenta correctamente, pues ese factor de que desencadene diabetes gestacional va a disminuir. Es indispensable que se hagan los controles de la manera más temprana posible que diagnostico el embarazo.
¿Qué quiere decir? Que aquella gestante, que aquella mujer que no menstrua ya un mes debería sospechar de que está embarazada. Porque lamentablemente, tanto en el sistema público y privado, la captación se la hace tardía, o sea, no se dan cuenta, esperan, y ya en verdad, ya cuando sienten pataditas o cuando ya está el bebé ya muy grande, es donde se acercan al control médico. Y donde lamentablemente no hay mucho que hacer. Además, la recomendación de invertir esa pirámide, ¿no? A nosotros los profesionales fuimos educados en la academia que la embarazada debe hacerse los controles mensuales, después quincenales y después semanales. Esa pirámide debe invertirse. La gestante debe verse muy seguido al inicio y al final, que ya no tiene tanta complicación, que ya no se puede intervenir tampoco en mayor porcentaje, pues se verá más lejanamente la fecha. Y obviamente asesorándole en signos de alarma, asesorarle en anticoncepción, que la gestante ya vaya al parto con el anticonceptivo que ella decidió. Hablando también sobre la salud mental, ¿qué tan importante es tratar este tema en las embarazadas? Es sumamente importante porque el estado de gestación nos pone hormonalmente más sensibles. La embarazada se pone muy triste, con sentimientos de culpabilidad, de que no lo va a hacer bien, peor si está asociada con una amenaza de aborto, aquella embarazada que no planificó su embarazo, ¿no? Que se dejó de cuidar y pum, se quedó embarazada. Esas emociones y esa parte que afecta a esta esfera psicológica, hay que darle el apoyo y el sostén suficiente a la gestante. Primero, con la educación prenatal. Dentro del plan de trabajo de educación prenatal y las normativas del ministerio que tiene, está el apoyo de psicología, el tratar su salud mental, y peor aún si ya tiene un antecedente, ¿no? Aquella embarazada que ya tuvo hace mucho tiempo ansiedad, depresión que no fue controlada, pues probablemente tiene mayor porcentaje de hacer una depresión postparto, de que la pase muy mal en la lactancia materna. Entonces, el abordar también esa parte, no enfocarnos solo físicamente en ella y más bien ahondar un poco más con preguntas, un tamizaje de violencia, o el buscar si duerme bien, si descansa oportunamente y buscar ahí cómo está la relación en pareja es indispensable para que desarrolle normalmente su estado de gestación. Y obviamente atraviese la etapa que también es difícil del posparto. Aquella embarazada que ya mentalmente está preparada en el prenatal, sabe que lo que le va a ocurrir en el parto, lo que le va a ocurrir en el posparto, está como que ya atenta. Es como ese refrán de soldado avisado no muere en guerra, eso, algo así le ocurre exactamente a la gestante. Si yo le aviso lo que le va a ocurrir, pues ella estará más atenta a estar prevenida, ¿no? O saber identificar. Me siento así tan triste, perfecto, eso me dijeron en los talleres, ¿qué me iba a ocurrir? Me siento un poco culpable, me siento que mi bebé casi no lo logró dar a luz, fue un parto complicado. Entonces, el tener esa mentalidad hace que ellas afronten esas dificultades mucho mejor. ¿Cuáles serían unos signos de alerta que una mujer debe tener cuidado durante el embarazo? Los signos de alarma de la gestación están indicados tanto en las normativas del ministerio y también lo aplicamos aquí en la parte privada, ¿no? Las señales de peligro, el fuerte dolor de cabeza, la visión borrosa, el dolor de vientre, el dolor pélvico, ¿no? Y cuando ya el embarazo está más avanzado, el dolor tipo contracción que nace en fondo de útero y se irradia hacia genitales o hacia la espalda. El sangrado vaginal en cualquier trimestre del embarazo es una señal de peligro. La salida de líquido por la vagina, que es el líquido amniótico, la fiebre y la ausencia de movimientos fetales. Son las señales que se les indica a las gestantes que se memoricen, ¿no? Si me pasa algo, porque uno diría como profesional, era obvio, señora, estaba sangrando, era obvio que algo malo le está ocurriendo, pero ellas no lo piensan igual. La capacidad de instrucción, la capacidad de entendimiento, tal vez no hace que ellas comprendan que están ante una señal de peligro. Y una de las demoras y que desencadena una muerte materna es que ella no se dé cuenta. Muchas de las muertes maternas es porque ellas no fueron pronto a un centro de salud, no fueron pronto a una emergencia, no se dieron cuenta, se demoraron mucho en identificar de que algo malo está ocurriendo. Y lo mismo en las complicaciones de óbitos fetales. Los bebitos están muertos intraútero y no se dan cuenta. Entonces, si mi bebé no se mueve, ya me explicaron que es una señal de peligro, pues tengo que acercarme a una emergencia. Y ya cuando una mujer da luz, ¿qué medidas y cómo debería cuidarse? Los cuidados del parto, bueno, es la alimentación, ¿no? Fue la misma recomendación que se les da en el embarazo, que tengan una alimentación variada, que tenga proteínas, huevo,
pollo, carne, pescado, que ingrese el calcio también en la alimentación. Obviamente los alimentos que no se recomiendan son los crudos, nada de carnes crudas, sushi, leches que no están pasteurizadas, ese tipo de consumos. Hay gente que por el posparto les hace batidos con los huevos crudos a las pospartos, ¿no? Ese tipo de alimentos, nada de crudos. El reposo, la alimentación, el descanso, ¿no? El darnos ese espacio de autocuidado, porque cuando entramos en maternidad es como que se activa un instinto protector contra nuestros hijos, que hace que no despegue los ojos de él, esté todo el tiempo alerta. Eso me va desgastando. La primera noche, bueno, la segunda noche, pero ya semanas completas le desgasta. Entonces él comprende que papá o el familiar que está apoyando, darle ese rol y esa confianza de que lo cuiden y yo me voy a dar un baño tranquilo, un break o un descanso tranquilo, sin esa sensación, ¿no? Entonces lo indispensable en las posparto es el autocuidado. Si no se dan ese descanso, se van desgastando y no rinden ni como mamás, ni como mujer, ni como hija, ni como mamá de otros niños que también ya están en el hogar, ¿no? Entonces el darse el espacio es indispensable. La vestimenta, usar calzado no tan altos, por el riesgo de que se caiga, ¿no? Y obviamente los cuidados de la higiene íntima, porque si fue parto vaginal, va a comenzar a eliminar loquios, el sangrado postparto, o si hubo una sutura, un desgarro en la vagina, en la vulva, igual hay que tener los cuidados correspondientes, el aseo, la ropa interior de algodón, el cambiarse frecuentemente de toallas, el baño y el descanso. Son las recomendaciones. Y la asesoría en lactancia materna. Es indispensable que la paciente tenga un apoyo de personal de salud en lactancia materna. No lo va a poder hacer sola. Bueno, más que todo las primigestas. Tienen muchos mitos, tienen muchas preguntas. Y por más que tú la asesoras en la educación prenatal, no es lo mismo que vivirlo. Cuando ya está frente a tu bebé, ahí es verdad el apoyo y el acompañamiento que ella necesita. En el posparto es importante tener una atención médica. Correcto. Nuestras normativas y las recomendaciones internacionales dicen que la paciente posparto es la que mayor riesgo tiene de fallecer. La mayoría de muertes maternas ocurren en nuestras puérperas, en las que acaban de parir, más no en la embarazada. Existe un porcentaje, pero no es tan alto como el de la posparto. Es por eso indispensable que el alta de la paciente sea dado por profesionales de la salud. Eso de pedirle el alta voluntario porque ya me quiero ir a ver a mis hijos, me voy nomás, no es adecuado. Tiene que esperar que esté estable para darle el alta. El seguimiento en el domicilio o la visita domiciliaria que se conoce, o el seguimiento en el posparto, dentro de los primeros 4 días después de haber tenido su hijo, es indispensable. Se va a ver presión arterial, la involución del útero, el sangrado, signos de infección, cómo le está yendo con la lactancia materna, todo eso se valora en el posparto. Y ya para terminar, quisiera que nos den algunas recomendaciones para las mujeres que están planeando tener un embarazo y que tengan una retención adecuada y que puedan llevar todo su embarazo con normalidad. Lo que hay que fortalecer, y lo veo ideal en personas jóvenes como ustedes, es la asesoría en preconcepción. Lamentablemente en nuestro país no es tan fuerte, ¿no? ¿Qué es preconcepción? Entonces, el acudir a un consultorio, a un centro de salud, a un profesional de salud sexual y reproductiva antes del embarazo. Es decir, cuando ya tengo en mente un bebé, me acerco acá, ¿cuál es el objetivo, no? El identificar factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables, porque no es lo mismo que venga una joven de 25 años a una señora de 40 años. Puede que las dos vengan con el deseo de concebir, pero los factores de riesgo van a ser distintos. Entonces, en la asesoría preconcepcional lo que se hace es identificar estos factores modificables, por ejemplo, el sobrepeso. Perfecto, la señora tiene que bajar de peso para poder concebir, porque así bajamos el riesgo de que tenga complicaciones como diabetes, preeclampsia. Y se le va a brindar una asesoría con ácido fólico, que quiere decir, se le da un suplemento vitamínico que se ha demostrado científicamente que darlo antes de la concepción disminuye defectos del tubo neural, como mielomeningocele en nuestros fetos. Se le brinda la asesoría y la prevención en infecciones de transmisión sexual, porque es una complicación terrible embarazarme con una ITS. Entonces, a esta paciente se le hace un tamizaje completo de infecciones de transmisión sexual para identificar si tiene alguna patología y el control de la detección oportuna de cáncer cervical. Recordemos que una vez embarazada, el virus del HPV
acelera este proceso y puede perjudicar el tema de las displasias cervicales. Puede hacer que sea más pronto una displasia leve a una severa. Y esto hay que diagnosticarlo antes de la concepción. Entonces, cuando yo planifico un bebé, primero voy, analizo factores de riesgo, me hago ITS, me hago Papá Nicolau, me hago prueba molecular, tomo ácido fólico y de ahí sí, suspendo el anticonceptivo y me embarazo. Pero aquí en nuestro país ocurre al revés, primero me embarazo y después hago todo eso, ¿no? Entonces hay que poco a poco ir haciendo conciencia, sensibilizando a nuestras jóvenes de que deben hacerlo de manera adecuada, de que voy primero a la ginecóloga, primero a la obstetriz, y ahí sí me lanzo al tema de la concepción. Obviamente en mi profesión yo veo embarazos de bajo riesgo. Aquella embarazada que hizo la preconcepción, que no se complica, que está bien, pero aquella embarazada que ya se identifica con alto riesgo, pues se trabaja en conjunto. El gineco junto conmigo vamos avanzando. Porque embarazos de alto riesgo que tienen alta probabilidad de complicarse, lo ideal es hacerlo con los especialistas, ¿no? Tener su clínica, su quirófano ya listo en caso de complicación. ¿Sí? Y así disminuimos todos la mortalidad materna en el Ecuador. ¿Qué más, chicas? ¿Sí?